Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En nuestra última clase nos ha tocado analizar el tema del patrimonio sucesorio. Y nosotros veíamos que el patrimonio está compuesto por bienes activos y bienes pasivos. Es decir, que el mismo no solo está compuesto por todos los derechos, créditos y también los bienes que pudiera dejar el causante o que pudiera tener el causante previamente a la apertura de la sucesión, sino que también se extiende a todas aquellas deudas, deberes, a todas aquellas cargas que debe cumplir el causante, ¿no? Digo, el causaviente. Entonces, estimados estudiantes, una vez que hemos realizado las aclaraciones correspondientes, hemos visto la clasificación también de los bienes en corpóreos e incorpóreos, pues hemos visto que se puede heredar derechos reales, derechos personales y también ciertos derechos intelectuales, ¿no? Una vez que hemos analizado todo esto, corresponde que nosotros analicemos el tema de la aceptación y la renuncia de la herencia. En nuestra última, bueno, estamos llevando de a poco, ¿no? Analizando estos temas. Hemos comenzado con las generalidades, posteriormente hemos visto algo de la relación sucesoria, veíamos que el sujeto activo de la relación sucesoria es el heredero, o podría ser también el legatario. El sujeto pasivo es el de cuyus, difunto, también llamado causante. Y hemos visto que lo que se hereda es ese acervo hereditario que nos ha tocado estudiar en nuestra última clase, ¿no? Hemos analizado después la capacidad. Hemos empezado entonces por los sujetos, ¿no? Viendo quiénes pueden ser capaces de, de heredar, quiénes pueden ser capaces de ser sucesores. Hemos visto la figura de la indignidad y de esa manera entonces nosotros hemos podido analizar exhaustivamente las temáticas inherentes a nuestra materia. Hemos visto nosotros, además de revisar esto del patrimonio, cómo es que existen dos tipos de sucesiones, ¿no? La sucesión a título universal y la sucesión a título particular. Nosotros analizábamos que son los herederos quienes van a heredar a título universal y son los legatarios quienes van a heredar a título particular, es decir, en un bien específico. Una vez que nosotros hemos podido avanzar esto de la herencia, ya hemos visto también las peculiaridades respecto a los sujetos de la sucesión hereditaria, cuando veíamos la capacidad de suceder, también veíamos la incapacidad para suceder. Podemos referirnos a la aceptación y la renuncia de la herencia, ¿no? Esto ya está relacionado también a la relación jurídica. ¿En qué momento va a surgir esa transferencia de los derechos sucesorios, ¿no? Eso es lo que queremos analizar ahora. Entonces ya hemos visto en un primer momento los sujetos, ya hemos visto el objeto, que es el acervo hereditario, y ahora nosotros analizaremos la aceptación. Vamos a ver después de esta temática y las formas de aceptación y esto que es el derecho de opción, vamos a ver lo que es después de la aceptación nos toca ver la legítima y ya vamos a entrar eh, a la sucesión hereditaria que va a ser forzosa o legal o forzosa. Vamos a ver también con más detalle a los herederos simplemente legales, sobre los cuales ya nosotros hemos estudiado. Y vamos a ver también la sucesión testamentaria, ¿no? Y después de ver todos estos aspectos, vamos a ver algunas peculiaridades de nuestra materia. Hoy, como les decía, vamos a ver la aceptación y la renuncia de la herencia. Entonces, recordemos, estimados estudiantes, la cronología que se da en la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria, mortis causa, estimados estudiantes, tiene un primer momento, bueno, el momento de la sucesión es el momento en que se apertura la sucesión, ¿no? El primer momento es ese de la apertura. Y la apertura de la sucesión va a coincidir con ese momento trágico, con ese momento fatal de la muerte natural del causante, o también llamado de cujus. También puede darse mediante la muerte presunta, esto que ustedes han estudiado en personas, ¿no? Una vez que se abre la sucesión, hay algunos que tienen el título de poder heredar, ¿no? Tienen el título de poder heredar o habrán sido
instituidos también como legatarios, ¿no? Es decir, algunos, por el imperio de la ley, podrán ser llamados a la sucesión hereditaria y otros también a título particular, los denominados legatarios, podrán ser llamados a, bueno, a esa sucesión hereditaria que va a constituir sus derechos. El título por el cual uno es heredero o legatario se denomina la vocación, ¿no? Es el término técnico que se utiliza para esta calidad, para ese llamamiento que se da en mérito a esa titularidad que tiene uno para ser sucesor. Es el llamamiento entonces a quienes pudieran tener el derecho sucesorio. Después de la vocación va a venir la delación. La delación que va a implicar ese ofrecimiento de la herencia a todas esas personas que cuentan con la vocación, es decir, a todos aquellos que han sido llamados, sea por ley o sea mediante el testamento, ¿no? Y la delación, estimados estudiantes, va a generar un derecho que se llama el derecho de opción. La delación es el ofrecimiento, ¿no? Por el cual las personas pueden aceptar o no. Es ese instante de la sucesión por el cual las personas pueden aceptar o no la herencia o esa sucesión hereditaria. La institución del jus delationis, tal cual dice nuestro material, es la fuente de un derecho que se llama el derecho de opción. Constituye precisamente el principio que permite al suscesible es una nueva palabra que estamos aprendiendo, ejercitar el derecho de elegir libremente si ha de aceptar o ha de renunciar a la herencia. Y bueno, para finalizar este esquema, nos vamos a quedar obviamente estudiando este derecho de opción, pero para finalizar el esquema, una vez que alguien acepta, una vez que el heredero acepta la herencia, viene el momento de la adquisición, ¿no? El momento de la adquisición que opera desde el momento en que se abre la sucesión. Nosotros hemos visto que la adquisición implica también la posesión, y la posesión los herederos forzosos la tienen por el solo imperio de la ley, mientras que los legatarios simplemente, bueno, los legatarios tendrán que acudir ante el juez y pedir que se les ministre esa posesión, ¿no? Pero nosotros ahora lo que vamos a estudiar es esa delación. En la vocación, nosotros ya hemos visto que hay ciertos herederos, ¿no? Hay tipos de herederos. Los herederos forzosos, los herederos simplemente legales, también hemos visto que hay legatarios. Una vez que estas personas llegan a tener la vocación, ese título para poder entrar en la sucesión hereditaria, ellos ingresan en ese momento de la delación y ellos tienen ese derecho de aceptar o rechazar la herencia. ¿Pero qué es el derecho de opción? A ver, precisemos un poco más respecto a esto. El derecho de opción es la facultad o potestad que tiene el heredero para decidir, deliberar libremente, si acepta la herencia en alguna de las formas que la ley se lo permite o por el contrario renuncia, ¿no? Es una definición otorgada por el autor Félix Paz Espinosa. Al menos en su texto se encuentra esta. Villafuerte, por su lado, Armando Villafuertes, ¿no? Armando Villafuerte lo que nos dice es que el derecho de opción implica la libertad que le asiste al suscesible, y aquí volvemos con esa palabra suscesible, ¿no? Para decidir por sí mismo si acepta o no renuncia, a la herencia. Es la libre voluntad del suscesible que se impone, pues es heredero solo el que desea hacerlo, nunca el que no quiere hacerlo. Entonces, el derecho de opción va a implicar aquella libertad, ¿no? Va a implicar aquella libertad que tiene uno de aceptar o rechazar la herencia. ¿Quién es el suscesible? ¿No? El suscesible va a ser aquella persona que todavía no ha decidido si acepta o rechaza la herencia. ¿Ya? Ese es el nombre técnico que se utiliza para aquella persona que todavía no ha decidido si acepta o renuncia a la herencia. Nosotros, estimados estudiantes, hemos estudiado y hemos referido que una vez que se abre la sucesión, los herederos ya ingresan en posesión, ¿no? Ya adquieren los bienes. Sin embargo, esta adquisición es provisional, ¿ya? Es provisional porque ellos posteriormente podrán aceptar o podrán rechazar también la herencia, ¿no?
podrán rechazar la herencia. Por eso y en ese instante, en ese momento en el que todavía no se ha tomado una decisión, estamos ante esa figura del sucesible, ¿no? Esas personas técnicamente son denominadas sucesibles. Respecto al artículo 1016, bueno, respecto a todo lo manifestado, el artículo 1016 en su parágrafo 1 nos dice que toda persona capaz puede aceptar o renunciar a una herencia, ¿no? Ahí encontramos esa libertad que tiene uno. No existe entonces norma legal alguna, y eso no lo olviden, que obligue al heredero a aceptar o a renunciar la herencia. Porque nosotros hemos visto la figura de la indignidad, ¿no? Pero en la indignidad estamos ante una declaración que realiza la autoridad jurisdiccional en caso que una persona haya incurrido en una de las causales establecidas por ley, ¿cierto? Esto no es lo mismo que obligar a que renuncie, simplemente se le quita esa capacidad para poder ser sujeto pasivo, digo, sujeto activo dentro de la relación sucesoria. Pero más allá de eso, reiteramos, no existe ninguna norma que obligue al heredero a aceptar o renunciar la herencia, ¿no? Salvo la sanción que surge cuando oculta o sustrae bienes, que comprende el caudal hereditario. Nosotros vamos a ver que cuando una persona oculta parte del caudal hereditario, parte de ese patrimonio sucesorio, lo que va a acontecer es que la ley va a considerar que esa persona ha aceptado, ¿ya? Ha aceptado ser heredera. Y eso implica que esos bienes que ha ocultado, bueno, van a restarse a su cuota parte. Vamos a ver en un instante más. A ver, el derecho de opción, entonces, estimados estudiantes, ofrece ciertas determinaciones, ciertas opciones que puede tomar, bueno, que puede elegir el sucesible. Hay una amplia libertad, entonces, que asiste al sucesible y le permite decidir entre las siguientes determinaciones. Cuando él se encuentra en ese momento de la delación, lo que va a suceder es que él va a poder entonces decidir entre estas tres opciones. En primer lugar, podrá aceptar la herencia de manera pura y simple, ¿no? El heredero, cuando acepta la herencia en forma pura y simple, consolida su calidad y también consolida la adquisición provisional de la herencia, que operaba con el solo ministerio de la ley, ¿no? Ministerio legis. Eso lo establecía el artículo 1007, parágrafo 1 de nuestro Código Civil. Y se confunden entonces los patrimonios. Se da la ficción de la continuidad del de cuyus. Así lo podemos evidenciar en el artículo 1030 de nuestro Código Civil. Recordemos entonces que cuando uno acepta la herencia de manera pura y simple, los patrimonios, el patrimonio del causante y el patrimonio del causaviente, del heredero, se van a confundir, van a volverse un solo patrimonio, ¿no? Y esto opera, como nos dice Villafuerte, la continuación de la personalidad del de cuyos, ¿no? Eso que recordemos, de eso que habla la tesis patrimonio-personalidad. Toda persona tiene patrimonio, no hay persona sin patrimonio. Cuando fallece esta persona, se transmite ese patrimonio a sus causavientes y esta persona continúa también esa personalidad. Entonces esa es la primera opción, ¿no? Esa es la primera opción. Y va a tener efectos jurídicos que vamos a analizar en un instante más. Otra opción es aceptar la herencia bajo el beneficio de inventario. Esto nosotros lo vamos a empezar a estudiar en la siguiente clase junto a la renuncia a la herencia. Hoy vamos a ver la aceptación de forma pura y simple, sobre la cual también ya tenemos algún conocimiento, ¿no? Pues ustedes han revisado en derecho notarial y también en esta materia hemos recordado cuál es el trámite para la aceptación de la herencia, un trámite que procura ser sencillo, según la ley. Entonces tiene la otra opción, que es la de aceptar la herencia bajo el beneficio de inventario. Esto lo hará mediante una declaración escrita ante el juez, seguida de un inventario que se va a realizar, evitando así la confusión de patrimonios. A diferencia entonces del heredero que acepta pura y simplemente, el heredero beneficiario del inventario
lo que va a hacer es separar su patrimonio del patrimonio del decuyus, ¿no? Del decuyus, del difunto, del causante. Y esto suele suceder, estimados estudiantes, con la finalidad, en primer lugar, cuando el heredero no tiene conocimiento de la verdadera dimensión del patrimonio que tenía su causante, ¿no? Muchas veces no puede conocer cuántos bienes hay, si hay más deudas que bienes, si hay más activos que pasivos, si hay más pasivos que activos. Entonces, como no conoce cuál es la dimensión, él va a decir, prefiero aceptar con beneficio de inventario, ¿no? Otras veces sucede cuando conoce plenamente, conoce de manera clara que los pasivos, es decir, las deudas, las cargas, los deberes de carácter patrimonial son mayores a los activos, ¿no? Es decir, a los créditos, derechos y bienes. La otra opción que tienen, además de aceptar la herencia en forma pura y simple, además de aceptar la herencia bajo el beneficio de inventario, los sucesibles van a poder renunciar a la herencia. Si así ve conveniente o considera mejor para él no comprometer su patrimonio y evitar de este modo tener que pagar con sus propios bienes las obligaciones del difunto y eludir al mismo tiempo los inconvenientes que la acción beneficiaria implica. Entonces, una pregunta la realizaba Cristian, ¿no? En la anterior clase, si mal no estoy, él decía, ¿qué pasa si una persona está en el hospital? Bueno, tiene el derecho de opción. El derecho de opción le permite aceptar la herencia de manera pura y simple, aceptar bajo el beneficio de inventario o renunciar a la herencia. Es libre de hacerlo. Uno puede renunciar a la herencia, estimados estudiantes, porque esto puede afectar a su patrimonio, ¿no? Si uno acepta de manera pura y simple, tenemos el efecto, o bueno, esto que denominaban los romanos, el ultra vires hereditatis, ¿no? Ultra vires hereditatis. Es decir, que las deudas que ha dejado la sucesión, en caso de no poder ser cubiertas con el patrimonio sucesorio, van a tener que pagarse con los bienes del causaviente, es decir, del heredero. ¿No ve? Eso es lo que implica la herencia en forma pura y simple. Tenemos además, esa es una opción. La otra opción es que también diga, prefiero renunciar a la herencia, hacer un beneficio de inventario y tener que hacer todo ese proceso voluntario que es un poco más complejo que simplemente renunciar. Y renunciar, como ustedes saben, es un procedimiento que se hace ante el notario de fe pública dentro de un proceso voluntario, ¿no? Se presentan los requisitos de ley, es decir, el certificado de defunción, el certificado de nacimiento que acredite ese parentesco, el certificado de descendencia y también algún documento que acredite cuál ha sido el último domicilio del causante. Cuando eso sucede, entonces, bueno, es mucho más fácil el trámite, ¿no? En cambio, estimados estudiantes, la aceptación con beneficio de inventario implica iniciar ese proceso en la vía voluntaria ante un juez. Posteriormente se tiene que hacer el inventario, además tiene que presentarse la lista de los herederos, etcétera. Eso que vamos a analizar en nuestra siguiente clase. Entonces, uno puede renunciar a la herencia si quiere evitarse todas esas problemáticas. Cualquier decisión que tome el sucesible merecerá la tutela de la ley y el respeto de los coherederos y terceros, ¿no? Los coherederos no pueden obligarle a aceptar, los coherederos no pueden obligarle a renunciar, eso es un aspecto muy importante. En la vida real se dan muchas aflicciones porque los herederos usualmente, o los coherederos usualmente, bueno, le dicen a uno, ¿no? No, tú ya has recibido demasiado o tú no los has cuidado a nuestros padres, digamos. Hay esas situaciones que se dan en la vida real, ¿no? Muchas veces se generan, nosotros analizábamos, al menos eso en nuestra primera clase, se suscitan diferentes problemas familiares, ¿no? Pero los herederos, reitero, los coherederos no pueden obligar a alguien a aceptar ni a rechazar la herencia, ¿ya? Aspecto importante. ¿Por qué? Porque hay esa libertad que le otorga el derecho de opción. Finalmente, este derecho nace el momento de la apertura de la sucesión, ¿no?
Una vez que se apertura la sucesión con la muerte presunta o la muerte natural del causante, es que va a generarse este derecho de opción por el cual el causaviente tenga que aceptar pura y simplemente con beneficio de inventario o rechazar la herencia. Veamos ahora la aceptación, ¿no? ¿Qué es la aceptación? ¿A qué se refiere? Veamos en primer lugar la aceptación de manera genérica. Luego vamos a ver la aceptación pura y simple. Y en la siguiente clase reitero la aceptación con beneficio de inventario. La aceptación de herencia es muy importante, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque sin la aceptación de la herencia, no va a existir, no va a perfeccionarse la sucesión hereditaria. Es decir, uno puede tener la vocación, ¿no? Puede tener ese derecho de opción, pero si uno no acepta, no va a poder heredar. Eso es importante. Es una condición sine qua non, ¿no? Una conditio sine qua non, una condición necesaria, un presupuesto para heredar. Si alguien quiere heredar, tiene que aceptar la herencia. Provisionalmente la ley le otorga la posesión, efectivamente, pero eso es provisionalmente. Tiene que aceptarse. La aceptación de herencia es la declaración expresa o tácita, es decir, de forma expresa, que será de forma escrita o mediante signos inequívocos, o de forma tácita, ¿no? Mediante ciertas conductas que hagan suponer a las personas cuál es la verdadera intención del heredero. ¿Qué hace el heredero que es llamado a la herencia, ¿no? Es la declaración expresa o tácita que es el heredero, que es llamado a la herencia, por cuyo acto manifiesta su voluntad de suceder al de cuyos en sus derechos y obligaciones. La función jurídica de la aceptación consiste en la adhesión al llamamiento como consecuencia de la apertura de la sucesión. Es decir, que una vez que se abre la sucesión por el fallecimiento natural o presunto del causante, es necesario, además de ese llamamiento, además de ese título que tienen, como decíamos, la aceptación. Es decir, estos de manera íntegra van a generar esa transmisión, esa transferencia del acervo hereditario. Entonces, la condición no se adquiere de forma automática al morir del causante, ¿no? La condición de heredero no se adquiere automáticamente. Es decir, el solo fallecimiento del causante no va a implicar que ya se acepte, que uno ya sea heredero. Hay una aceptación, ¿cómo diríamos? Hay esa posesión, reitero por tercera vez, que la ley le ministra la posesión al heredero, pero eso es provisional, siempre y cuando acepte. Entonces, la condición no se adquiere de esa manera. La adquisición establecida por la ley es provisional, lo que habíamos dicho, nadie está obligado a aceptar. La aceptación integra la vocación, es un acto de voluntad, sin el cual la herencia no se adquiere, puesto que la sola voluntad del causante o de la ley no es suficiente. ¿Ya? Si bien la herencia se va a dar por el solo imperio de la ley, la aceptación va a ser importante para consolidar ese derecho. La aceptación debe sumarse a la vocación, es un requisito sine qua non, como decíamos. El acto debe ser enteramente voluntario y sin vicios del consentimiento. Ustedes ya conocen, ¿no? El error, es decir, esa falsa apreciación de la voluntad, el dolo, que es el conjunto de maquinaciones y artificios, además de reticencias de las que se vale una persona para hacer incurrir en error a otra, ¿verdad? Y la violencia, que es aquella fuerza irresistible que va a determinar que una persona en realidad no pueda llegar a expresar la verdadera voluntad que tiene. Esto, estimados estudiantes, puede darse mediante la vis compulsiva o la vis absoluta, ¿no? Vis compulsiva en caso de la violencia moral y vis absoluta en caso de la violencia física. Entonces, no tienen que concurrir esos vicios para que haya también la aceptación de la herencia. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la aceptación? La aceptación se constituye en una carga. Sin la aceptación no se adquiere la herencia.
Es decir, uno puede aceptarlo de dos formas, ¿no? De manera tácita o expresa. Eso vamos a analizar en un momento más también. Los efectos jurídicos que produce son los siguientes. En el tiempo, estimados estudiantes, la aceptación se retrotrae al momento de la apertura de la sucesión. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Si uno acepta dentro de 2 años, eso no significa que desde ese momento empiece a ser sucesor. Eso significa que ha sido sucesor desde el momento en que se ha aperturado la herencia, es decir, desde el momento del fallecimiento del decuyos. O si rechaza, si rechaza dentro de 3 años, digamos, después de 3 años de la apertura de la herencia, eso implica eso implica que esta persona no ha sido heredero durante sus 3 años, sino que se da como si nunca hubiese sido sucesor. Es importante en cuanto al cómputo de las caducidades, las prescripciones, conocer esto, ¿no? Tenemos que conocer cuál es el momento en el que se da la aceptación y también, obviamente, la apertura, veíamos nosotros, porque de esa manera vamos a saber si es que ha prescrito esa posibilidad de aceptar la herencia. Nosotros hemos visto que el tiempo es de 10 años, ¿no? Uno tiene 10 años para poder aceptar la herencia. Es importante para el pago de impuestos también, para ver cuáles son las formas de aceptación que se van a dar. Pues nosotros vamos a ver que hay una especie de aceptación que se da, una aceptación abreviada se llama, ¿no? Vamos a ver en un instante más a qué se refiere. Es decir, las personas interesadas pueden, después de los 9 días del fallecimiento del decuyus, decirle al heredero, oye, acepta o rechaza. Pueden acudir ante la autoridad jurisdiccional y decirle, señor juez, esta persona tiene ese derecho de opción y pido que acepte o rechace. ¿Por qué? Porque a mí me conviene, yo soy un interesado en aquello. Vamos a ver en un instante más eso. Otro de los efectos jurídicos, además de la retroactividad, es la subrogación. Se subroga de pleno derecho, ipso iure, en los derechos y obligaciones del causante en todas sus peculiaridades, conforme al artículo 1007 del Código Civil. Entonces, como habíamos dicho esto ya anteriormente, va a pasar a tener el mismo lugar que el causante, ¿no? Y eso ya lo habíamos manifestado. ¿Cuáles son las características de la aceptación? Para que el acto de aceptar tenga efectos válidos, tiene que tener ciertas característicticas que también le den cierta solidez, ¿no? Y veamos cuáles son esas características. En primer lugar, el derecho de aceptación el derecho de opción y la aceptación como tal, es un derecho personal e individual. Solo el que está llamado a suceder tiene el derecho, ya que puede comprometer su patrimonio en el futuro. ¿No ve? Nosotros hemos visto que en la aceptación pura y simple, si yo acepto, por ejemplo, una herencia llena de deudas, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que pagar con mi patrimonio porque todo se ha juntado, ¿no? Entonces, eso es importante. Es decir, el causante ha dejado un conjunto de bienes, un conjunto de activos y un conjunto de pasivos, ¿no? De bienes y de obligaciones. Pero el causaviente tiene también su propio patrimonio. El momento que se da la sucesión hereditaria, se da la aceptación, se juntan todo ese patrimonio. Y reitero, si el causante tenía más deudas, esas deudas tendrán que pagarse incluso con los bienes que formaban parte ya del heredero. ¿No ve? Entonces, esa aceptación simple, ese derecho de opción que permite aceptar con beneficio de inventario o rechazar la herencia, tiene que ser personal o individual. ¿No ve? No, otra persona no podría aceptar o rechazar la herencia por uno. Obedece a un acto de libre decisión. El heredero tiene absoluta libertad de elegir la opción que más le convenga, que más convenga a sus intereses. Excepcionalmente puede ser obligado a adoptar una decisión. Es decir, vamos a ver que los interesados pueden darle, ¿cómo diríamos? Pueden pedir que esta persona acepte o rechace, pero no le van a obligar a aceptar. ¿No ve? No le van a obligar a rechazar. Lo máximo que pueden hacer es obligarle a que tome una decisión, pero no le pueden obligar a aceptar.
Eso es importante, ¿ya? Eso vamos a ver en un instante más de manera más clara. Es un acto neutro, eso es importante también manifestarlo, ¿no? ¿Por qué es un acto neutro? Porque no es oneroso ni gratuito. Cuando ustedes veían la teoría de los actos jurídicos, seguramente ustedes veían que hay actos jurídicos gratuitos y a título oneroso. Los actos jurídicos son a título oneroso, o sea, son o pertenecen a esa categoría de actos jurídicos a título oneroso cuando una de las partes realiza sacrificios patrimoniales. En la sucesión hereditaria y en la aceptación, bueno, en la aceptación como tal, nadie está realizando un sacrificio patrimonial. Por eso no es gratuito. Digo, por eso no es oneroso. En cambio, en los onerosos implica que son dos las personas que están realizando sacrificios patrimoniales, ¿no? Y en la aceptación nadie está realizando esos sacrificios. Por otro lado, tampoco es a título oneroso, ya que no implica un sacrificio patrimonial solo de alguien, ¿no? No. ¿Por qué decimos que es neutro? Porque el aceptante, o bueno, el que tiene el derecho de opción, puede aceptar o repudiar la herencia. Y si repudia la herencia, esto no le va a afectar, ¿no? No le va a afectar como tal. Es decir, su patrimonio va a seguir siendo el mismo. Es indivisible. Es indivisible, es indivisible, puro y simple, ¿no? Pura y simple. No puede ser parcial, ya hemos dicho que un heredero no puede decir, yo decido tener esta casa o pagar solo esta deuda, no. Todos van a entrar al acervo hereditario. El patrimonio es universal. Es decir, que no puede elegir algunos bienes, no puede aceptarse, además es pura y simple porque no puede aceptarse bajo plazo o condición. Es decir, uno no puede decir, acepto, pero primero que mi otro hermano acepte. No, ¿ve? Uno no puede aceptar entonces bajo condición, esa es una condición, ustedes saben qué es la condición. En la materia de contratos ustedes han visto la condición, ¿ve? Que puede ser de dos tipos. Puede ser la condición resolutoria o la condición suspensiva. La condición es un evento futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho o, o la extinción de un derecho. ¿Verdad? Y tampoco puede someterlo a plazo, ¿no? Ya, yo voy a aceptar, pero de aquí a 10 meses. No, la aceptación no funciona de esa manera. Entonces, no puede someterse tampoco a plazo. Ustedes ya saben que el plazo es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende que el nacimiento de un derecho, el ejercicio de un derecho, perdón, o la extinción de un derecho. Y puede ser de dos tipos, ¿no? Plazo suspensivo y plazo extintivo. No es revocable. Esa es otra de las características. La aceptación, cuando ha sido realizada, no puede ser revocable. El aceptante no puede retractarse de la aceptación que hubiese realizado, ¿no? Así lo establece el artículo 1021. Entonces, si uno ha tomado la decisión en mérito de ese derecho de opción, no puede posteriormente revocar, ¿no? Si uno ha rechazado la herencia, posteriormente no podrá decir, acepto la herencia. O si uno ha aceptado la herencia, no puede decir, no, mejor rechazo porque había tenido muchas deudas. No. Una vez que se toma entonces esa decisión, esa aceptación, surgen ya los efectos establecidos por la ley. Esto además protege a los acreedores, ¿no? Protege a los acreedores, porque imagínense que uno acepte la herencia, el acreedor ya tiene certeza de a quién le va a cobrar, pero posteriormente te dicen, no, mejor rechazo la herencia, ¿no? Entonces, la idea es que también los acreedores tengan certeza de la situación jurídica que tienen. Además, es inmodificable, ¿no? No puede uno modificar la opción. Hace un momento decíamos no es revocable. No es revocable significa que no puede decir, bueno, he aceptado, ahora no voy a aceptar, o he rechazado, ahora no voy a rechazar. Pero además de eso es inmodificable, es decir, que no puede cambiarlo por otra opción. Es decir, por una aceptación con beneficio de inventario o un rechazo de la herencia, ¿no? Y reitero, esto da certeza a los acreedores. Estas dos formas, estas características de no ser revocable y de ser inmodificable, protegen a los acreedores del causante, ¿no?
Es transmisible. ¿Por qué? Porque en caso de premuerte del llamado suceder, es decir, el que tenía que aceptar o rechazar, son sus herederos los que van a tener el derecho sobre la herencia, van a tener ellos el derecho de opción y por tanto el derecho de aceptar también o rechazar la herencia. ¿Lo ve? Eso por una figura que se llama la representación. Nosotros vamos a ver en un tema posterior este tema de la representación, es decir, si uno ha sido declarado indigno o si uno ha rechazado la herencia, eso no implica que los herederos de esta persona puedan ingresar a la sucesión. Vamos a ver eso posteriormente. ¿Es anulable? ¿Puede anularse la aceptación de herencias? Sí, pero en caso de existir los vicios del consentimiento, conforme a lo previsto por el artículo 1020. Uno puede rechazar esa herencia, puede anular esa herencia, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son las características de la anulabilidad, pero esa anulabilidad también tendrá un tiempo para plantearse, que es el tiempo de 30 días, según lo establecido por nuestro Código Civil. Y el artículo 1020 entonces establecerá que puede anularse cuando existan error, dolo o violencia, los que ya hemos manifestado hace un instante. Capacidad e incapacidad para aceptar. Con esto vamos a terminar nuestra clase del día de hoy, ya que no tenemos mucho tiempo. El heredero, para aceptar, tiene que contar con capacidad de obrar, ¿no ve? Para que su aceptación sea válida. Es decir, no vas para aceptar, ojo, para aceptar. Porque para ser heredero, ya hemos visto que basta la capacidad jurídica. Pero para aceptar, eso es diferente, ¿no? ¿Se entiende? ¿Uno puede ser heredero cuando es menor de edad? Claro que sí. Solo tendrá que tener capacidad jurídica. Pero para aceptar la herencia, tendrá que tener la capacidad de obrar. ¿No ve? ¿Por qué? Porque la aceptación de herencia puede ver comprometido el patrimonio del heredero. Entonces uno tiene que tener esa capacidad. Esas capacidades cognitivas de conocimiento y volitivas desarrolladas. Para que la elección adoptada surta efectos jurídicos plenos, es preciso que el heredero aceptante de la herencia cuente con capacidad de obligarse. Entonces, la aceptación puede comprometer a su patrimonio. Nosotros ya hemos dicho que es ultra vires hereditatis, ¿no? Como decían tal cual establecía este instituto del derecho romano. En caso de menores de edad, y esto no lo olviden, por favor, e interdictos, tienen que considerarse las disposiciones del Código de las Familias y del proceso familiar. Como les decía entonces, en caso de menores de edad e interdictos, tiene que considerarse las disposiciones del Código de las Familias y del proceso familiar. El artículo 51 del Código de las Familias y del proceso familiar establece que las herencias a favor de los hijos menores de edad y de las personas declaradas interdictas siempre se van a aceptar bajo beneficio de inventario, ¿ya? Entonces, puede suceder que la madre, el padre o ambos no quieran o no puedan aceptar la herencia, el legado o la donación para sus hijos e hijas, y en este caso tienen que manifestarlo a la autoridad judicial para que ésta pueda autorizar la aceptación del nombramiento de un curador. Y el curador va a ser el que va a administrar esos bienes a favor del menor. ¿Ya? En el caso de la persona declarada interdicta, pueden ser aceptados, la herencia podría ser aceptada por el tutor. Pero, reitero, en estos dos casos, la ley en el artículo 51, parágrafo 1, establece que debe aceptarse con el beneficio de inventario. Entonces ya hemos visto que en estos casos es diferente, ¿no? Si bien un menor de edad tiene capacidad para ser heredero, el menor de edad no va a tener capacidad para tener ese derecho de opción, para ejercer ese derecho de opción, es decir, para aceptar o rechazar la herencia, ¿no ven? Y tampoco el interdicto, claro, la persona declarada interdicta. Entonces, estimados estudiantes, hasta acá nosotros vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver cuáles son las formas de aceptación en nuestra siguiente clase y vamos a empezar el desarrollo de la aceptación pura y simple, la aceptación con beneficio de inventario y también el rechazo de la herencia.
Muchas gracias, espero que se haya comprendido. Si es que tienen algunas dudas, tenemos nuestro foro de consultas y si gustan también en esta clase, estoy atento a que ustedes puedan realizar todas las preguntas que vean convenientes. Muchas gracias.